Saludos desde las tierras ocultas de YouTube. Antes de comenzar esta misión, es momento de rendir homenaje a los verdaderos guerreros de esta aldea digital. Empezamos con el poderoso clan Senju, guardianes del bosque y corazón de esta comunidad. Son muchísimos y siempre están ahí, firmes, leales, como Asirama en modo fiesta. Gracias por bancar con todo, shinobis del Senju. Seguimos con el clan Uzumaki, los maestros del chakra infinito y la buena vibra. Ustedes son pocos, pero potentes, como Naruto con hambre. Gracias por ese apoyo nivel Rasengan gigante. Ahora, el legendario clan Uchiha. Inteligentes, intensos, y con Sharingan encendido todo el día. A ustedes no se les escapa ni un frame. Gracias por estar en la élite de este canal. Y por último, el rango más alto por el momento, más roto y más misterioso de toda la aldea. Los dioses Shinigami. Al principio era uno solo, caminando entre nosotros como si nada, pero ahora son tres. Tres seres que ya no se suscriben, se reencarnan en contenido puro. Dominan el algoritmo como si fuera un jutsu prohibido, y tienen tanto poder que podrían ganarle a Madara en una partida de uno. Gracias por ese apoyo nivel divinidad, ustedes ya están en el lore del canal. Fuera de broma, gracias a todos por el apoyo. Significa muchísimo para mí. Si todavía no sos parte de esta aldea, suscríbete, deja tu like, y seguí acompañándome en esta aventura Shinobi. Capítulo 166. El segundo número del Shinobi World United Morning Post también provocó acalorados debates. Este número es una continuación del anterior, elogiando a los ninjas que se desempeñaron excepcionalmente bien en la reciente guerra. También anunció la distribución de compensaciones para los ninjas que habían muerto en la guerra, así como la continua emisión de bonos, asuntos de gran preocupación tanto para los aldeanos como para los ninjas. Además, se puso oficialmente en la agenda la renovación del orfanato. Después de todo, el número de huérfanos en Konoha había aumentado significativamente después de la guerra. Las instalaciones del orfanato eran extremadamente inadecuadas y no podían seguir funcionando. Tuvo que ser renovado o incluso reconstruido para convertirlo en un orfanato más grande. Hospital de Konoha. Después de 10 días de descanso, a Danz finalmente se le concedió el permiso para ser dado de alta del hospital, luego de un riguroso examen por parte de Tsunade. Aunque puedas salir del hospital, eso no significa que tus heridas estén completamente curadas. Advirtió Tsunade. Tu esternón quedó casi destrozado, sin posibilidad de reparación. Por lo tanto, debes evitar cualquier actividad intensa, y pelear está totalmente descartado. ¿Entendido? Antes de que Danz saliera del hospital, Tsunade le recordó repetidamente a él y a su discípulo, Shisui, que estaba detrás de él. Los veteranos como Danz eran conocidos por su terquedad y su tendencia a exigirse demasiado. Danz asintió repetidamente en señal de acuerdo. Después de completar finalmente los procedimientos de alta, Danz inmediatamente llevó a Shisui y Kabuto a disfrutar de una abundante comida en Ichiraku Ramen. A diferencia de la última vez, la actitud de Teuchi hacia Danz ahora era extremadamente cálida. Hoy en día, los apodos más comunes que la gente usaba para Danz ya no eran la oscuridad del shinobi, sino héroe de Konoha y dios de la guerra de Konoha. Para evitar causar conmoción, Danz utilizó una técnica de transformación para disfrazarse. Después de disfrutar de un delicioso tazón de ramen, hizo que Shisui empujara su silla de ruedas hacia el edificio Okage. Edificio Okage. Por fin llegaste, Danz, dijo Hiruzen Sarutobi, mirando con preocupación a Danz en la silla de ruedas. ¿Te sientes bien? Danz respondió sin expresión. Gracias a Tsunade, estoy bien ahora. Obviamente, no quería perder el tiempo y fue directo al grano. ¿Por qué me has llamado? Sigo siendo paciente, ¿sabes? Tu discípulo dijo que necesito descansar, mucho descansar. Omura mi tocado, que estaba cerca, miró a Danz y pensó para sí mismo. Si este anciano realmente estuviera dispuesto a descansar, todos estaríamos muy contentos. Desafortunadamente, Omura guardó estos pensamientos para sí mismo y no se atrevió a decirlos en voz alta. Hiruzen tosió levemente. Ahora que la guerra ha terminado, Konoha debería entrar en un período de desarrollo estable. Aquí están los documentos sobre el despliegue de tropas en el país del agua y el país del viento. Échenles un vistazo. Le entregó un archivo a Danz, quien lo abrió, lo hojeó rápidamente y luego lo volvió a colocar sobre la mesa. No tengo objeciones. El clan Shimura no está involucrado en esto, así que puedes manejarlo como creas conveniente, dijo Danz sin rodeos.
A diferencia de los otros tres, Danz nunca se había preocupado particularmente por los intereses de su clan, lo que lo hacía parecer algo distante e imparcial. ¿Y Root? Danz no tenía por qué preocuparse. Root era responsable de supervisar los asuntos internos y externos de la aldea, incluyendo el espionaje en naciones enemigas. Por lo tanto, Root ejercía un poder considerable. Para Danz, infiltrarse en estas zonas era un asunto trivial. Además, gracias a las guerras recientes, había establecido buenas relaciones con la generación más joven, como Minato Namikaze y el trío Inoshika CH, algo que Hiruzen no pudo lograr. Después de todo, uno era el noble Hokage, mientras que el otro era un anciano curtido en la batalla que había luchado junto a ellos en el frente. Era obvio con quién se sentirían más cerca. Después de confirmar que el plan de despliegue de tropas no tenía mayores problemas, Danz se fue rápidamente. Esto sorprendió a Hiruzen y a los demás ancianos. Esperaban que Danz aprovechara sus recientes victorias para presionarlos y que otorgaran más beneficios a Root. Pero en cambio, se fue tan casualmente. Algo me dice que Danz está tramando algún tipo de plan, murmuró Hiruzen. Conocía demasiado bien a su viejo amigo. Cuanto más tranquilo parecía Danz, más grande era la tormenta que seguiría. Esto era solo la calma antes de la tormenta. Sé de raíz. Después de salir de la oficina del Hokage, Danz se dirigió a su antiguo hogar, Raíz. Saboreó la atmósfera oscura y subterránea del lugar. En el campo de entrenamiento de Root, Kakashi y Shisui, que recientemente habían regresado al servicio activo, estaban probando las habilidades de los nuevos reclutas, incluidos Efe Yamanaka y Aoba Yamashiro. Desde que Danz había cambiado la misión de evaluación para rescatar a Kakashi y Ryoma, aquellos que habían sobrevivido al campo de batalla ahora eran miembros de pleno derecho de Root. Bajo la guía del Ojo Celestial, habían pasado por pruebas extremas durante la guerra. Aunque habían enfrentado situaciones que amenazaban su vida varias veces, habían perseverado y habían salido transformados. En comparación con sus versiones de antes de la guerra, incluso los más despreocupados de ellos, como Midguri, ahora tenían expresiones de calma y determinación. Mientras se enfrentaban a los ataques de Kakashi y Shisui, los 6 se coordinaron a la perfección. Con un poco más de pulido, probablemente superarían a sus contrapartes originales. Danz no los molestó y se dirigió directamente a su oficina privada. Tan pronto como entró, alguien le trajo una carta confidencial. Señor Danz, este es un mensaje secreto de Kirigakure. ¿Ah? Danzo levantó una ceja. Gracias a la reciente propaganda justa dirigida a los prisioneros de Kirigakure, Root ahora tenía muchos informantes dentro de la aldea. Sin embargo, un mensaje secreto de tan alto nivel solo podía provenir de una persona, el viejo amigo de Danz, el siempre leal Fuguki Suikazan. Según la inteligencia, el cuarto Kazekage, Rasa, había aceptado los términos de Kirigakure. La vida de Pakura, el usuario del estilo Scorch, a cambio de la paz con Kirigakure. La condición era que Kirigakure se retirara de la parte sur del país del viento, particularmente de la ciudad de Sal de Shio. Kirigakure aceptó de inmediato. Después de todo, la zona era difícil de abastecer y ya habían saqueado la mayoría de sus recursos. En lugar de seguir agotando sus suministros, era mejor obtener una ganancia final y eliminar una amenaza importante. El estilo quemazón de Pakura era un duro contraataque para la técnica de niebla oculta de Kirigakure, volviéndola inútil. Así que tuvieron que quitarse esa espina que tenían clavada en el costado. Afortunadamente, Tsunagakure en sí no estaba muy unida, lo que le dio a Kirigakure la oportunidad de explotar. La inteligencia indicó que las conversaciones de paz entre Kirigakure y Tsunagakure se llevarán a cabo en 10 días en un oasis. Pakura asistiría como enviada, y Kirigakure la emboscaría allí, rodeándola y matándola. Después, Rasa usaría la muerte de Pakura como pretexto para expulsar a las fuerzas de Kirigakure, eliminando a un rival y mejorando su propia reputación. Al leer este plan, Danz solo pudo pensar, ¿cómo se esperaba de ti, Rasa? Por supuesto, Kirigakure no era mucho mejor. Según la línea de tiempo, pronto comenzarían a implementar la brutal política de niebla sangrienta bajo la manipulación de Obito Uchiha. Los clanes de linaje y los ninjas comunes se dividirían en facciones y se atacarían entre sí hasta que solo quedara un bando. Mientras tanto, Konoha se enfrentaría a la inolvidable noche de las 9 colas. En resumen, los 3 pueblos competían esencialmente en la miseria. Afortunadamente, Danz estaba allí para cambiar las cosas. Golpeó el apoyabrazos de su silla de ruedas y ordenó: dile a Fuguki que me dé la hora y el lugar exactos. Tengo un uso para ello. Capítulo 167.
tierra del viento del sur. El sol colgaba alto en el cielo, derramando generosamente su luz sobre el desierto de abajo. El agua era escasa allí y los humanos solo podían sobrevivir confiando en oasis dispersos de distintos tamaños. Unas condiciones climáticas tan duras sin duda plantearon desafíos importantes para la invasión de Kirigakure. Aunque el chakra podía crear materia de la nada, su duración era limitada. Si el entorno contenía una gran cantidad del material necesario, entonces el uso del jutsu correspondiente no solo reduciría el consumo de chakra sino que también mejoraría el poder de la técnica. Tomemos como ejemplo la especialidad de Kirigakure: liberación de agua. Si se realiza en el clima húmedo de la Tierra del Agua, el usuario podría minimizar el gasto de chakra en la transformación material. En lugar de ello, podrían utilizar la humedad del aire y las fuentes de agua cercanas para ejecutar el jutsu de liberación de agua. De esta manera, el enfoque del usuario pasaría de crear agua a manipular la humedad existente. Este enfoque fue muy beneficioso en términos de eficiencia del chakra y potencia del jutsu. Sin embargo, la situación actual era exactamente la opuesta. Intentar liberar la liberación de agua en un desierto seco fue significativamente más difícil para Kirigakure. No solo se reduciría el poder del jutsu, sino que el consumo de chakra también aumentaría en consecuencia. Para empeorar las cosas, se enfrentaron a Pakura, la usuaria de liberación de quemadura, que podía evaporar el vapor de agua instantáneamente. No era nada menos que una pesadilla para los ninjas de Kirigakure. Afortunadamente, Kirigakure había reunido una formidable alineación para esta operación. Liderando la fuerza estaba el cuarto Mizukage, Bagura Karatachi, acompañado por 2 de los 7 espadachines ninja de la niebla, Fuguki Suikazan y Biwa Juzo. Además, la nueva generación de talentos, incluidos Meiterumi y Mangetsu Ozuki, habían demostrado un desempeño sobresaliente en esta guerra. Fue una demostración de fuerza abrumadora. Sin una fuerza tan poderosa, Kirigakure ya habría sido aplastada por Sunagakure, que tenía ventajas tanto geográficas como ambientales. Aún así, todavía se sentían molestos por las técnicas de liberación de quemadura de Pakura. Pero pronto esta lucha llegaría a su fin. Ya había llegado información de Sunagakure. Estaban dispuestos a negociar la paz con Kirigakure. Por supuesto, esto era simplemente lo que los ninjas comunes de Kirigakure sabían. Solo los miembros de más alto rango de Kirigakure eran conscientes de los verdaderos sacrificios que había hecho el Kazekage para poner fin a esta guerra y asegurar su posición. Quizás para él ni siquiera fue un sacrificio, la negociación con Sunagakure se llevará a cabo aquí. Bagura Karatachi señaló un lugar en el mapa. Un exuberante oasis que se destacaba como una esmeralda en medio del desierto dorado. Este oasis no solo tenía abundantes recursos hídricos, sino que también albergaba un denso bosque. Fue una de las ciudades oasis más importantes del sur del país del viento. Según el acuerdo con Rasa, el Kazekage, Kirigakure se retiraría completamente de esta ciudad oasis una vez que Pakura llegara. Luego, en un supuesto ataque de ira, Rasa lideraría personalmente a su ejército para recuperarlo. Ese era el plan de Rasa. Y Kirigakure estaba más que feliz de ayudarlo. Todos se esconderán en este bosque. Cuando llegue Pakura, atacaremos juntos. Bagura Karatachi miró a las fuerzas reunidas, su rostro juvenil se contrajo con una brutal intención de matar. Pronto, todo lo que habían perdido en Konoha sería recuperado de Sunagakure. Kirigakure no decaerá bajo su liderazgo. Al ver la firme resolución de Yagura, todos los ninjas que lo rodeaban adoptaron expresiones solemnes. ¿Sí? Afuera de la ciudad de Emerald Lake, Pakura llegó con sus subordinados de confianza. Señora Pakura, ¿de verdad va a entrar sola a la ciudad para las negociaciones? Un ninja de Sunagakure a su lado preguntó ansiosamente. Si bien la perspectiva de un alto el fuego y de expulsar al enemigo era ciertamente un alivio, las órdenes de Sunagakure requerían que Pakura asistiera solo a las negociaciones, como un gesto de buena fe. Para él, esto parecía demasiado arriesgado. Pero bajo la brillante luz del sol, los ojos de Pakura brillaron con determinación. Por la paz entre Kirigakure y Sunagakure, y para darle a Sunagakure la oportunidad de recuperarse, estoy dispuesto a correr este riesgo. Las palabras de Pakura estaban llenas de una determinación inquebrantable. Le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro a su subordinada. Bajo la luz del sol, las puntas de su cabello naranja brillaban como llamas titilantes, inspirando confianza en quienes la rodeaban. No te preocupes. Volveré con la victoria. Después de dejar esas palabras atrás, el usuario de liberación quemaduras, temido por los ninjas de Kirigakure, caminó rápidamente hacia el oasis que tenía delante.
Su entrada fue suave y sin obstáculos. No encontró resistencia al entrar al oasis. En el interior, una fina niebla se extendía entre los árboles. Pakura de la liberación del calor, he oído mucho sobre ti. De entre la niebla emergió un rostro juvenil. La voz de Yagura Karatachi era suave e inocente, casi como la de un niño ingenuo. Sin embargo, nadie podría haber imaginado que dentro de este niño aparentemente inofensivo residía un poder aterrador. El cuarto Mizukage, Yagura Karatachi. Pakura reconoció inmediatamente al niño que tenía delante. Después de todo, entre todas las fuerzas de Kirigakure, solo un puñado representaban una amenaza real para ella. Y Yagura era la mayor amenaza de todas. No solo manejaba formidables y problemáticas técnicas de liberación de agua, sino que también era un Jinchuriki poco común, uno que podía controlar completamente el poder de su bestia de cola. Su chakra parecía ilimitado. La técnica que utilizó, que le permitía imitar el jutsu de un oponente, dejó una impresión duradera en Pakura. Era un oponente excepcionalmente formidable. Esa fue la evaluación de Pakura sobre Yagura Karatachi. Por coincidencia, la evaluación que Yagura hizo de ella fue exactamente la misma. Es por eso que ahora estaban cara a cara. Ya que estamos aquí, firmemos el acuerdo. Kirigakure ha prometido que, una vez firmado el tratado, se retirarán incondicionalmente del país del viento. Pakura no perdió el tiempo. La niebla cada vez más espesa que la rodeaba la hacía sentir cada vez más inquieta. Si esto fuera un campo de batalla, ya habría quemado la niebla con su liberación de quemadura. Pero para evitar provocar a Yagura y arruinar las negociaciones de paz, decidió soportar por ahora. Al escuchar la urgencia en el tono de Pakura, Yagura sonrió levemente. Por supuesto. Kirigakure siempre cumple su palabra. Nos retiraremos del país del viento. Pero primero, te cortaremos la cabeza. Una salvaje intención de matar cruzó el rostro de Yagura cuando la niebla circundante cambió de repente, llevando una amenaza siniestra. Tan pronto como habló, un chakra carmesí brotó de su cuerpo. La energía siniestra se extendió, cubriendo el enorme gancho en sus manos antes de lanzarlo hacia Pakura con una fuerza devastadora. Auge. Con el poder del chakra de la bestia de cola, Yagura desató un golpe monstruoso. El suelo bajo Pakura se hizo añicos al instante, dejando un enorme cráter. Fragmentos de roca y tierra salieron despedidos por los aires, arremolinándose en la nube de polvo ascendente. Una sombra parpadeó a través del humo. Con la agilidad de una liebre, Pakura saltó a la rama de un árbol, evadiendo el golpe mortal. ¿Qué crees que estás haciendo, Yagura? Los ojos de Pakura ardían de furia. Si no hubiera estado en guardia, la repentina emboscada de Yagura Karatachi podría haberla herido gravemente. ¿Estás planeando romper tu acuerdo con Tsunagakure? Ella apretó los dientes. Si Kirigakure rompiera el tratado, no solo la pondría en peligro, sino que significaría que la guerra entre Tsunagakure y Kirigakure continuaría. Se perderían más vidas. Su aldea sufriría más. Pensar en ello la llenó de una rabia incontrolable. Pero sus palabras solo provocaron una risa fría y burlona de Yagura. ¿No es obvio lo que estoy haciendo? En cuanto a romper el acuerdo, Yagura se burló. Lo estamos honrando. Te diré la verdad. La condición de Kirigakure para la paz era tu vida. Sus palabras congelaron a Pakura en el lugar. ¿Qué quieres decir? Ella ya sospechaba algo, pero en el fondo no quería creerlo. Yagura, sin embargo, lo confirmó sin dudarlo. Así es. Tu vida fue el precio que tu Kazekage pagó para comprar la paz. Con tal de que te trajera aquí, Kirigakure accedió a retirarse incondicionalmente. Incluso prometimos que haríamos que pareciera que nos había derrotado. Sus palabras contundentes fueron como una daga en el corazón de Pakura. Se quedó sin aliento y su mente dio vueltas. Y ese momento de shock fue exactamente lo que Yagura había estado esperando. Ataque. A su orden, los shinobi ocultos de Kirigakure emergieron de la niebla. JZ Biwa atacó primero. La espada del verdugo, recuperada de la colección de Danzo, cortó el aire sin esfuerzo. Con un zumbido escalofriante, la hoja afilada atravesó la carne blanda. Le siguió un toque de color carmesí. Pakura saltó hacia atrás, agarrando su brazo herido, su expresión oscura por la furia. Nunca imaginó que Rasa tomaría tal decisión. Aunque las palabras de Yagura eran unilaterales, considerando el comportamiento pasado de Rasa, parecían muy plausibles. De lo contrario, ¿de qué otra manera podría explicar por qué el Kazekage le ordenó venir sola? Cuando la mirada de Pakura se oscureció, más figuras emergieron de la niebla. El imponente y enorme Fuguki Suikazan.
La seductora Permotal Meiterumi, sus labios pintados del color del fuego. El prodigio de cabello azul y colmillos afilados, Mangetsu Tsuki. Toda la élite de Kirigakure estaba aquí. Sé que puede que estés confundido, ya que se pregunta por qué Mangetsu sigue con vida. Yo también. En el momento del enfrentamiento entre Danzo y los 7 espadachines, Mangetsu podía usar el jutsu de hidratación, exclusivo del clan Ozuki, y blandir el Irame Karei. Por eso lo llamé Mangetsu, porque, al parecer, el kanji de los 7 espadachines es extraño, por eso los traductores suelen confundirlos. Y este Mangetsu también podía usar la hidratación, el Irame Karei y el prodigio de todas las espadas. Solo el verdadero Mangetsu es capaz de eso. Entonces, concluyó que el Mangetsu que Danzo mató no era el verdadero Mangetsu, sino otro miembro del clan Ozuki con el mismo nombre. Capítulo 168. Fubuki aferró el Sameada, cuya figura, vendada, reposaba pesadamente en sus enormes manos. Con más de 2 metros de altura, su imponente figura exudaba una presión sofocante. Blandiendo Sameada, fue ampliamente reconocido como el más fuerte entre los 7 espadachines ninja de la niebla. Anteriormente, 6 de las 7 espadas legendarias habían sido confiscadas por Danzo, dejando a Kirigakure sin sus afamados espadachines. Incluso el propio Fubuki había quedado considerablemente debilitado. Pero después de pagar un alto precio, Kirigakure recuperó con éxito estas armas de larga data de las manos de Danzo. Ahora, con Sameada nuevamente en sus manos, Fubuki se sintió imparable nuevamente. Sonrió, revelando una boca llena de dientes afilados, su presencia tan aterradora como la de un demonio que regresa de las profundidades del infierno. Patético miserable, abandonado por tu propia gente. Hoy te arrodillarás ante mi espada. Con una risa cruel, lanzó a Sameada hacia su objetivo. Las vendas se desenredaron, revelando púas dentadas que convirtieron la hoja en un arma viviente, destrozando todo a su paso como una sierra monstruosa. La niebla persistente en el aire fue desgarrada sin esfuerzo por las puntas afiladas como navajas. Fubuki cargó contra Pakura como un berserker frenético, lanzando un ataque implacable. Pakura, agarrándose la herida, no tenía intención de atacar directamente. Retrocedió velozmente, esquivando cada golpe con movimientos ágiles. Aunque Fubuki era abrumadoramente poderoso, su gran tamaño lo hacía más lento que Pakura. Su Sameada atravesó un árbol enorme tras otro, pero no logró asestar un golpe decisivo. Moviéndose como un fantasma, Pakura avanzó por el campo de batalla, mientras de las puntas de sus dedos, brillantes llamas anaranjadas cobraban vida. Los presionó contra su brazo herido, cauterizando la herida para detener el sangrado. Una cicatriz ennegrecida estropeaba su piel, por lo demás impecable y de porcelana. Aún así, ella no le prestó atención. Su corazón estaba consumido por la traición, el dolor y la furia. Salir de allí y descubrir la verdad era ahora su único objetivo. De repente, una figura oscura emergió de la niebla. Esta vez, el que atacó no fue otro que el prodigio de las espadas ninja, Mangetsu Tsuki. Su título proviene de su extraordinario talento. Tras la recuperación de las espadas en Kirigakure, Yagura Karatachi, el cuarto Mizukage, buscó fortalecer las fuerzas de la aldea. Reanudó el proceso de selección de los 7 espadachines. Mangetsu fue la estrella más brillante de la nueva generación. En cuestión de momentos, dominó casi todas las espadas, excepto Sameada y la espada del verdugo. Por esto, fue conocido como el prodigio amado por las espadas ninja. Ahora, estaba frente a Pakura, empuñando el Irame Karei, una extraña espada gemela infundida con chakra concentrado. El arma brillaba con una luz azul espectral, como si estuviera en llamas fantasmales. Con un poderoso golpe, hizo caer las 2 hojas gemelas. Esta vez, Pakura no huyó. En lugar de eso, utilizó una maniobra repentina. Se impulsó desde la rama de un árbol, giró en el aire y se lanzó hacia el suelo. Esquivando el golpe de Mangetsu, aterrizó con gracia, sus manos formando una serie de sellos a la velocidad del rayo. Scorch Release. Asesinato extremadamente humeante. Ella desató su jutsu característico, conocido por su devastadora eficacia. Inmediatamente, el chakra de liberación quemadura surgió de su cuerpo, saliendo de sus puntos Tenketsu. En un instante, varios orbes flotantes de fuego de color rojo anaranjado se formaron a su alrededor. En el momento en que aparecieron estas bolas de fuego, crearon bolsas de vacío en la niebla que las rodeaba. Esta fue precisamente la razón por la que Kirigakure estaba decidido a eliminar a Pakura. Su liberación quemadura tenía una ventaja abrumadora contra liberación agua, convirtiéndola en una amenaza directa.
Bajo el control preciso de Pakura, las bolas de fuego se dispararon hacia Mangetsuzuki a una velocidad asombrosa, como llamas fantasmales bailando en la oscuridad. Mangetsu formó rápidamente sellos manuales. Liberación de agua. Muro de formación de agua. Una oleada de agua se elevó, formando una gruesa barrera protectora frente a él. Contra un ataque de liberación de fuego ordinario, este habría sido el contraataque perfecto. Desafortunadamente para él, se trataba de Scorch Release, el asesino de liberación de agua, un límite de linaje temido por su gran poder destructivo. En el momento en que las bolas de fuego hicieron contacto, las dos primeras evaporaron la pared de agua instantáneamente. Y el resto continuó su implacable carga. Sin otra opción, Mangetsu se vio obligado a retirarse, zigzagueando entre los árboles en un intento desesperado por esquivar. Las bolas de fuego de color rojo anaranjado golpearon los árboles, drenándolos instantáneamente de humedad y reduciéndolos a cáscaras sin vida. El aterrador poder hizo que los párpados de Mangetsu se contrajeran. Pero pronto, una dura realidad lo invadió. Estaba rodeado. En algún momento, Pakura había maniobrado detrás de él, lanzándole más bolas de fuego directamente. Evaporate, maldito ninja de Kirigakure. Aunque estaba resentida con su propia aldea por traicionarla, Pakura tampoco sentía simpatía por aquellos que intentaban matarla. Sintiendo el calor abrasador corriendo hacia él, Mangetsu no tuvo más opción que canalizar chakra hacia sus espadas gemelas, esperando que un poderoso contraataque pudiera detener el asalto de Pakura. Afortunadamente para él, Fubuki llegó justo a tiempo. Eres un idiota del clan Zuki. Tu técnica de hidratación es inútil contra esta mujer. La técnica secreta del clan Zuki, la hidrificación, era una defensa casi absoluta contra los ataques físicos. Pero liberación quemaduras era su debilidad natural. Si una sola bola de fuego lo impactara, su cuerpo licuado se evaporaría al instante. Sin embargo, Sameada no tenía miedo. Fubuki blandió su enorme espada, estrellándose contra las bolas de fuego que se aproximaban. Cada vez que Sameada hacía contacto, absorbía el chakra dentro de las bolas de fuego, neutralizando su poder antes de aplastarlas. Gracias a la capacidad de Sameada para drenar chakra, estos ataques no representaban una amenaza real para él. Después de desviar varias bolas de fuego, Pakura de repente se lanzó hacia adelante. Entonces, todo su cuerpo se hinchó antes de explotar en una oleada masiva de llamas de liberación quemaduras. Fubuki no tuvo tiempo de esquivarlo. Su única opción fue levantar a Sameada frente a él, usando sus propiedades de drenaje de chakra como escudo. Después de todo, esta era la misma criatura que podía absorber una bomba bestia con cola en la historia original. Si pudiera manejar eso, unas cuantas explosiones de liberación quemadura no serían nada. Efectivamente, bajo la protección de Sameada, Fubuki salió ileso. La única consecuencia fue que las vendas que envolvían a Sameada se quemaron por completo, dejando la verdadera forma de la espada completamente expuesta. Ja. Si eso es lo mejor que puedes hacer, no eres rival para Sameada. Fubuki se burló triunfante. Pero en sus manos, Sameada se retorcía de incomodidad. Claramente no le gustaban los ataques de liberación quemadura. Para ser precisos, tenía aversión a absorber cualquier técnica basada en fuego. Aunque todavía podía absorber el chakra, el calor en sí mismo le causaba dolor. Después de todo, en esencia, Sameada todavía era un pez, y la exposición directa al fuego era una agonía. Sin embargo, Fubuki no se dio cuenta, o quizás simplemente no le importó. Para él, Sameada era solo un arma. En el momento en que neutralizó la explosión, levantó a Sameada sobre su hombro y cargó contra Pakura nuevamente. Mangetsu lo siguió de cerca, con los ojos llenos de deseo mientras miraba a Sameada. Por otro lado, Pakura, usando su clon Scorch Release para detener al enemigo, se llevó a sí misma hasta los límites absolutos de su velocidad. Ella se negó a morir aquí. Todavía tenía que regresar, descubrir la verdad y vengarse. No podía permitirse el lujo de caer allí. Con esa determinación inquebrantable, corrió hacia adelante, tratando desesperadamente de escapar del oasis. Pero, por desgracia, una ola de enemigos apareció delante de ella, destrozando sus esperanzas. Innumerables kunai salieron disparados de los árboles, cada uno apuntándola con una precisión mortal. ¿Entonces intentan drenar mi chakra? ¡Qué cauteloso! Pakura apretó los dientes. Aunque tenían una clara ventaja, seguían jugando a lo seguro. No le daban ni la más mínima posibilidad de sobrevivir. Si Yagura supiera lo que está pensando, probablemente le diría que agradeciera a cierto anciano de Konoha. Fueron las lecciones de ese hombre las que le enseñaron a Yagura a ser tan metódico, tan cauteloso.
No iba a correr ningún riesgo, no después de lo que había sucedido la última vez contra Konoha. Pero pase lo que pase, no había espacio para esquivar ante un bombardeo de kunai tan abrumador. Incluso si no quería, no tenía más opción que quemar chakra para defenderse. Más bolas de fuego se materializaron a su alrededor. Pero en lugar de lanzar un ataque, formaron una barrera defensiva, interceptando los kunai entrantes. Pakura no contraatacó. Ella tenía un solo objetivo: escapar. Pero Kirigakure había pasado por demasiado esfuerzo. No había forma de que la dejaran ir. Liberación de agua. Bala de dragón de agua. Meiterum hizo su movimiento. Sus elegantes manos se unieron en una rápida secuencia de sellos, utilizando un jutsu que normalmente requería un largo tiempo de preparación con gracia y sin esfuerzo. La niebla y el agua del bosque convergieron en un enorme y gruñón dragón de agua que se abalanzó sobre Pakura. Scorch Release. Asesinato extremadamente humeante. Pakura ordenó a sus orbes de liberación de quemadura que interceptaran. En el momento en que las dos fuerzas se enfrentaron, la reacción fue violenta. Las llamas abrasadoras devoraron al dragón de agua, convirtiendo instantáneamente los árboles circundantes en cáscaras quebradizas. Pero no había ninguna señal de victoria en el rostro de Pakura. Si Mei hubiera sido golpeada, su cuerpo debería haberse secado hasta convertirse en una cáscara, pero en cambio, desapareció por completo. Eso significaba que el que acababa de incinerar probablemente era un clon de agua. Efectivamente, la verdadera Meiterum surgió de otra dirección. Liberación de ebullición. Técnica de niebla experta. Una niebla espesa y ácida brotaba de sus labios rojos. Todo lo que tocaba se marchitó y corroyó en un instante. Ante un ataque de tan gran escala, Pakura no tuvo más opción que contraatacar con liberación quemadura. Ella conjuró una lluvia de bolas de fuego, arrojándolas sobre Mei como si fuera una lluvia de meteoritos. Así, las dos bellezas de Bloodline se enfrentaron frontalmente. Ninguno de los dos lados tenía una ventaja clara. Si bien Scorch Release podía evaporar la niebla ácida, era bloqueado por Lava Release de Mei. El liberación de lava, al ser una sustancia espesa y viscosa, permaneció incluso después de que su humedad se evaporara, endureciéndose hasta convertirse en una roca sólida que selló los ataques de Pakura. Y aunque sus bolas de fuego podían contrarrestar la niebla ácida, la niebla cubría un área demasiado amplia. En el momento en que sus bolas de fuego eran bloqueadas, la niebla de liberación de ebullición se deslizaba a través de los huecos, obligando a Pakura a ponerse a la defensiva. Con ambos reposicionándose constantemente y lanzando técnicas, la batalla se convirtió en una guerra de desgaste. Todo el bosque se marchitó y se pudrió. Algunos árboles fueron drenados hasta secarse por la liberación de quemadura, convirtiéndose en cáscaras sin vida. Otros fueron derretidos por Boil Release o completamente disueltos por Lava Release. Incluso Hashirama Senju se habría sentido desconsolado al ver la devastación. Pero su duelo se detuvo repentinamente en el momento en que apareció Yagura Karatachi. Se acabó el tiempo. Sus ojos fríos brillaban con intención asesina. La única razón por la que no había actuado todavía era porque quería que sus subordinados desgastaran el chakra de Pakura. Ahora que ella estaba debilitada, él terminaría esto personalmente. Era hora de mostrarle a esta patética mujer de arena el poder de una bestia con cola. Cuando desató la fuerza prohibida dentro de él, una ola de chakra siniestro y helado se extendió como una marea oscura. El chakra carmesí surgió alrededor de su cuerpo, transformándolo en algo monstruoso. Los huesos blancos endurecidos del tres colas comenzaron a manifestarse y el cráneo sonriente se formó mientras tres colas gruesas y poderosas se elevaban detrás de él. Entre las mandíbulas de la bestia, los chakras de la liberación Yin y Yang convergieron rápidamente, formando una esfera de pura aniquilación. Esta era el arma definitiva de una bestia con cola. La bomba de la bestia con cola. Veamos cómo manejas el poder de una bestia con cola, miserable mujer. Una sonrisa cruel se extendió por el rostro de Yagura. La bomba bestia con cola se disparó como una bala de cañón, dirigiéndose directamente hacia Pakura. En el momento en que sintió el peligro inminente, intentó escapar. Pero ya era demasiado tarde. O mejor dicho, el radio de la explosión fue demasiado grande. Auge. Una luz cegadora llenó su visión, seguida de una explosión ensordecedora y una onda expansiva que lo destruyó todo. El bosque ya podrido, devastado por la batalla entre las dos bellezas de Bloodline, ahora estaba completamente destruido por el poder de la bestia de cola. Lo único que quedó fue un enorme abismo. El oasis había sido valioso, claro, pero como de todos modos iba a ser devuelto a Sunagakure, un poco de destrucción extra no importaba.
El aura de destrucción dejada por la bestia de cola persistió, negándose a desvanecerse. Cuando Fubuki y Mangetsuzuki llegaron, parecía que la batalla ya había terminado. Sintiendo el chakra residual de las tres colas, Sameada no pudo evitar temblar de emoción, saboreando la energía. Pero Fubuki permaneció en alerta máxima, sus ojos escaneando el campo de batalla con intensidad nerviosa. Porque antes de que comenzara esta emboscada, había recibido una misión especial. Una misión encomendada por cierta figura intocable. Si no logró completarlo, entonces Fubuki, líder de los 7 espadachines ninja de la niebla, una de las élites de alto rango de Kirigakure, estaría en serios problemas. Fubuki nunca había dudado de la crueldad e irresolución de ese anciano. Todo lo que dijo lo quiso decir. Pensándolo bien, Fubuki no pudo evitar lamentar sus decisiones. ¿Por qué aceptó trabajar con él? Pero el destino aún no lo había acorralado. En medio del campo de batalla en ruinas, algo se movió. La mayor amenaza de Kirigakure, el usuario de liberación quemaduras, Pakura, no había muerto inmediatamente. Ella todavía estaba viva, aunque gravemente herida. Incluso en ese estado desesperado, su voluntad de sobrevivir no había flaqueado. Ella apartó los escombros que la sujetaban y, lo mejor que pudo, se arrastró hacia las afueras de la ciudad. Porque sus subordinados todavía la estaban esperando. Al ver esto, Fubuki estalló en risas. Su enorme cuerpo se movió con una agilidad sobrenatural y se lanzó hacia adelante, agarrando su enorme espada. Ninja malvado de liberación de quemadura. Muere. Capítulo 169. Ninja malvado de liberación abrasadora, muere. En el momento en que Fubuki Suikazan vio a Pakura, explotó con un entusiasmo aterrador. Sin dudarlo, cargó hacia adelante, blandiendo a Sameada con toda su fuerza. La enorme espada atravesó el aire sin esfuerzo y emitió un silbido penetrante mientras cortaba hacia abajo. Sintiendo un peligro inminente, Pakura, gravemente herida, rodó hacia un lado con todas las fuerzas que le quedaban. Justo cuando ella lo esquivó, el suelo donde había estado se destrozó instantáneamente. Una espesa nube de polvo se extendió hacia afuera, oscureciendo la visión de todos. Dentro del caos lleno de polvo, Fubuki Suikazan arrojó discretamente un trozo de papel sobre el cuerpo de Pakura. Maldita sea, date prisa. Después de realizar su movimiento, Fubuki Suikazan lanzó una mirada nerviosa hacia atrás, maldiciendo en voz baja. Si las cosas no sucedieran lo suficientemente rápido, alguien podría notar lo que había hecho. Afortunadamente, parecía que la figura intocable detrás de esta operación había escuchado las oraciones silenciosas de Fubuki Suikazan. El papel que había arrojado tenía 4 kanji distintos. Espada del amor shinobi. Y en el siguiente instante, apareció un destello familiar de luz amarilla. Era Namikaze Minato de Konoha. Y en sus manos, sostenía a una mujer vestida exactamente igual que Pakura. La forma de su cuerpo, su ropa, todo era casi idéntico, tanto que a simple vista, apenas se podía notar la diferencia. Solo al observarla más de cerca se podían notar ligeras diferencias en su rostro, a pesar de que las técnicas de transformación de Rod la habían hecho lucir casi perfecta. Pero eso no importaba. En el momento en que apareció Minato, arrojó el falso Pakura a un lado. Luego, moviéndose con una velocidad inigualable, agarró al verdadero Pakura y activó instantáneamente la técnica del dios del trueno volador, desapareciendo del campo de batalla. Todo el intercambio duró menos de 2 segundos. Una muestra perfecta de por qué le llamaban destello amarillo. Y lo que más sorprendió a Fubuki Suikazan fue que Minato siquiera tuvo tiempo de asentirle antes de desaparecer. Fubuki Suikazan quedó atónito, seguido de una abrumadora sensación de pavor. Si alguien como Minato estuviera sirviendo a ese anciano, y Fubuki Suikazan ya hubiera sido marcado por el dios del trueno volador, entonces su vida podría ser arrebatada en cualquier momento. Y a juzgar por lo perfectamente sincronizada que fue la llegada de Minato, ese anciano intocable debe tener algún tipo de habilidad de vigilancia de largo alcance. De lo contrario, no habría podido saber exactamente cuándo y dónde actuar. Cuanto más pensaba Fubuki Suikazan en ello, más aterrorizado estaba. Menos mal que no traicionó a ese anciano. En cuanto a traicionar a Kirigakure, ¡qué broma! Con la inteligencia y el poder de ese anciano, olvídense de Kirigakure. Ninguna aldea podría oponerse a él. ¿No había derrotado ya tanto al Tsuchikage como al Raikage? Si Wagakure y Kumogakure juntos no podían detenerlo, ¿qué posibilidades tenía Kirigakure? Incluso si lucharan hasta el último hombre, lo único que lograrían sería más muertes innecesarias. Al darse cuenta de eso, la culpa de Fubuki Suikazan desapareció. Él no era un traidor a Kirigakure y a la voluntad del agua.
Estaba protegiendo a Kirigakure, reduciendo las bajas. Él no era un traidor. Él era un héroe. Sí, esa era la verdad. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, Fubuki Suikazan se convenció a sí mismo. Ahora podía asumir plenamente su nuevo papel y propósito. La velocidad de este cambio mental, hasta el propio Minato tendría que admitir la derrota. Este fue el verdadero destello de la mente. Con sus pensamientos completamente claros, la mirada de Fubuki Suikazan se volvió firme. Como estaba previsto, antes de que el humo se disipara, hizo caer a Sameada. Sus mandíbulas se cerraron de golpe alrededor de la cabeza de Pakura en el suelo. Junto con la cabeza, también devoró, marcador del dios del trueno volador de Minato. Y la última vacilación de Fubuki Suikazan. Cuando el humo se dispersó, el ninja de liberación Kemadura que había infundido miedo en las fuerzas de Kirigakure ya estaba muerto. Todo lo que quedó fue un cadáver sin cabeza, tendido tranquilamente en el campo de batalla. Sameada, con sus dientes afilados, seguía masticando con avidez, devorando lo que una vez fue un rostro reconocible, ahora completamente inidentificable. Esto también era parte del plan de Danzo. El mayor defecto al utilizar un doble de cuerpo era la cara. Pero si Sameada simplemente se lo comió, entonces, problema resuelto. Y en cuanto a otras inconsistencias, no había forma de que los ninjas de la niebla se dieran cuenta. Después de todo, no era como si alguno de ellos hubiera memorizado todo el cuerpo de Pakura en detalle. Al ver esto, Yagura Karatachi frunció el ceño. «Detente, Fubuki Suikazan». Su voz, aunque joven, tenía una profunda autoridad. Al escuchar la reprimenda del Mizukage, Fubuki Suikazan dejó escapar una sonrisa burlona. Tiró con firmeza de Sameada, tomándose su tiempo para liberarlo del cadáver de Pakura. «Mis disculpas, señor Mizukage». Pero Sameada no pudo evitarlo. El chakra de Pakura era demasiado tentador para él. Fubuki Suikazan pronunció esas palabras, pero su rostro no mostraba ningún remordimiento. Solo una amplia sonrisa. «Fubuki Suikazan, ¿qué significa esto?». La fría mirada de Meiterumi cortó el aire. Debido al pobre desempeño de Fubuki Suikazan en la batalla contra Konoha, Mei había guardado rencor durante mucho tiempo contra este mayor de Kirigakure. Y ahora, al oírle hablarle tan irrespetuosamente al Mizukage, ella no pudo contenerse más. Pero pase lo que pase, Fubuki Suikazan seguía siendo mayor que ella. No estaba dispuesto a permitir que un joven lo regañara tan fácilmente. Entrecerró los ojos y habló. «No quise decir nada con eso. Pero tú, Meiterumi, parece que tienes un gran problema conmigo». Mei, sin dar marcha atrás, respondió. «Solo tengo problemas con gente que carece de capacidad». La sonrisa de Fubuki Suikazan se amplió. «Bueno entonces, ¿por qué no lo probamos?». Agarró a Sameada y adoptó una postura de batalla. «Suficiente». La fría voz de Yagura cortó instantáneamente la tensión. «Matar a Pakura es una gran victoria. No hay necesidad de pelear por asuntos triviales. ¿El cadáver? Si ya no está, pues que así sea». Con esto, resolvió el asunto en una sola frase, declarándolo un detalle menor que no merece preocupación. Lo que significaba que las acciones de Sameada no serían castigadas. Y en verdad esto era algo natural. Sameada siempre había tenido el hábito de absorber chakra y devorar cuerpos. Por lo tanto, sus acciones actuales no parecían fuera de lugar. Además, para alguien como Pakura, un general de primera línea y un peón abandonado de Tsunagakure, era casi seguro que se habían tomado precauciones con respecto a su cabeza. Incluso si hubieran logrado preservar el cadáver intacto, las posibilidades de extraer alguna información útil de él eran bastante bajas. Meiterumi también entendió esta lógica. Pero la forma en que Fubuki Suikazan hablaba era demasiado exasperante, haciéndole imposible tolerarlo. Al final, bajo la orden directa de Mizukage Yagura Karatachi, ambos lados finalmente se calmaron y no dijeron más. Mirando el cadáver en el suelo, Yagura se giró y dijo. «Ahora que nuestro objetivo está cumplido, vámonos. Retirad las tropas». La misión de Kirigakure había sido un éxito total. No solo habían asaltado y saqueado un importante centro económico en el sur del país del viento, compensando sus pérdidas en Konoha, pero también habían eliminado a Pakura, una gran amenaza para sus planes. Se podría decir que Kirigakure había aplastado completamente a Tsunagakure en esta guerra. El estatus de Yagura como Mizukage se disparó y su autoridad ahora estaba firmemente establecida. El siguiente paso era reagruparse y fortalecer Kirigakure lo más rápido posible. Mientras tanto, Pakura, gravemente herida, miró a la gente que tenía delante, completamente aturdida. Había 3 individuos delante de ella.
A su izquierda estaba el shinobi de cabello rubio que había aparecido de repente y la había rescatado de Fubuki Suikazan. Ella sabía de él, incluso si nunca se habían conocido, su nombre era legendario en todo el mundo shinobi. El destello amarillo, Namikaze Minato. A su derecha, otro shinobi. Cabello corto y negro, nariz con forma de ajo y una espada corta atada a la espalda, pero lo más importante, esos ojos de color rojo carmesí. Pakura había visto informes sobre él en los archivos de inteligencia Anbu de Sunagakure. Un genio del clan Uchiha, conocido como Shunshin no Shisui, Shisui del parpadeo corporal. Y sentado entre estos dos prodigios, un anciano, envuelto en vendas de la cabeza a los pies, sentado en una silla de ruedas. En el momento en que Pakura hizo contacto visual con él, un escalofrío recorrió toda su columna, como si hubiera sido electrocutada. Su cuerpo reaccionó instintivamente con miedo. Porque este hombre era la figura más notoria en todo el mundo shinobi en este momento. La legendaria oscuridad del shinobi, el mayor de Konoha. Shimura Danzo capítulo 170. ¿Por qué? ¿Por qué la gente de Konoha la salvaría? Y no cualquiera, había llegado una alineación tan aterradora. No había necesidad de decir mucho sobre Namikaze Minato, actualmente la estrella en ascenso más brillante de Konoha. Su reputación incluso había superado la de su maestro, uno de los legendarios Sannin, Jiraiya. Uchiha Shisui también fue una estrella en ascenso del clan Uchiha. Aunque no era tan deslumbrante como Minato, había despertado el Mangekyou Sharingan a una edad temprana y era el primer y más valioso discípulo de Danzo. Su futuro era ilimitado. ¿Y qué pasa con Danzo? Había aún menos necesidad de explicarlo. Incluso aunque ahora estuviera sentado en una silla de ruedas, o incluso si estuviera postrado en cama e incapaz de moverse, mientras aún respirara, nadie se atrevería a subestimar a este anciano que una vez luchó solo contra 2 Kage. De repente, Pakura pareció recordar algo. Ella se incorporó bruscamente. Sus heridas empeoraron bajo el esfuerzo, provocando que brotara sangre fresca. Te aconsejo que no te muevas imprudentemente ahora mismo, o morirás, advirtió Danzo con su voz ronca. Pero Pakura no escuchó. Quizás fue porque acababa de pasar junto a la muerte, o tal vez había algo más importante en su mente. Por un breve momento, dejó de lado su miedo a esta oscuridad del shinobi. Ella miró a Danzo a los ojos y le preguntó, «Mis subordinados aún me esperan. Dime, ¿dónde están?» A Danzo no le molestó su rudeza. En cambio, admiró la determinación en su mirada. Pero la admiración era una cosa. Todavía tenía que decir la verdad. Lo siento, pero tus subordinados ya están muertos. Al escuchar las palabras de Danzo, los ojos de Pakura perdieron el foco y el mundo a su alrededor se volvió borroso. Su visión se perdió en la distancia, como si pudiera ver a sus compañeros caídos en el desierto. Las lágrimas corrían incontrolablemente por su rostro manchado de sangre. Lo siento. Este es el territorio del país del viento. Ni siquiera yo podría actuar imprudentemente para salvarlos, explicó Danzo, un raro momento de justificación por su parte mientras estaba sentado en su silla de ruedas. Pakura permaneció en silencio durante un largo rato antes de finalmente hablar. ¿Puedo verlos una última vez? Minato miró a Danzo. Danzo asintió. Adelante. Después de realizarle los primeros auxilios de emergencia a Pakura, Minato la llevó a las afueras de Ciudad Lago Esmeralda. Allí era donde había dejado a sus subordinados. Según el plan, debían esperar allí su regreso, listos para dar la bienvenida a la paz en Sunagakure. Desafortunadamente, ella regresó, pero gravemente herida. Y sus subordinados todavía estaban allí, solo que como cadáveres. Ambas partes cumplieron sus promesas. Sin embargo, de alguna manera retorcida, ambos también los habían roto. Al ver los cadáveres esparcidos por el desierto, Pakura tembló levemente, pero sus lágrimas ya se habían secado. Después de un largo silencio, ella dijo con voz áspera, «¿Quién hizo esto?» Minato dudó por un momento pero decidió responder con la verdad. Según las observaciones del señor Danzo, los responsables no parecen ser de Kirigakure. Eran los tuyos, Sunagakure. Pakura había esperado esta respuesta, pero escucharla confirmada todavía la hizo estremecerse levemente. Así que era para eliminar cualquier cabo suelto. ¡Qué despiadado, rasa! Examinó cuidadosamente los cuerpos de sus subordinados caídos, parcialmente enterrados por las arenas del desierto. Todos ellos presentaban heridas de cuchilladas distintivas. Si los atacantes hubieran sido de Kirigakure, probablemente no habrían usado armas blancas, ya que se especializaban en técnicas de liberación de agua. Además, a sus ojos, Pakura ya estaba muerto.
No había razón para que ocultaran sus métodos. Solo si la propia Tsunagakure hubiera hecho esto alterarían deliberadamente sus técnicas de asesinato para encubrir la verdad. En cuanto al motivo, era aún más obvio. No fue más que silenciar testigos y eliminar cabos sueltos. Al mismo tiempo, podrían culpar a Kirigakure, usando el odio para unir a la aldea y generar impulso para ellos mismos. Después de todo lo que había sucedido, Pakura de repente se dio cuenta de que había cambiado de alguna manera. Las cosas en las que antes no se atrevía a pensar o incluso a sospechar, ahora se habían vuelto dolorosamente claras y evidentes. Al observar a Pakura, que aparentemente había madurado en un instante, Minato sintió una profunda sensación de empatía. Aunque hacía tiempo que se había convertido en un shinobi competente, plenamente consciente de la crueldad del mundo, la experiencia de Pakura todavía era demasiado brutal. No solo fue emboscada por enemigos, sino que también fue traicionada por su propia aldea y todos sus subordinados fueron asesinados. ¿Qué clase de comienzo catastrófico fue este? Incluso Minato no pudo evitar sentir un poco de pena por ella. También se preguntó cómo planeaba Danzo manejar esta situación a continuación. Es hora de partir. Las principales fuerzas de Suna están en camino, recordó Minato de repente. Si no me equivoco, el propio Kazekage los lidera. Después de todo, todavía estaban dentro de las fronteras de la Tierra del Viento. Enfrentar al Kazekage y al Mizukage al mismo tiempo no sería ideal, especialmente para Danzo, quien todavía estaba gravemente herido. Pakura también sintió que se acercaban las fuerzas de Suna. Pero los aliados que una vez conoció ya se habían convertido en extraños. El pueblo que una vez quiso proteger ahora parecía un infierno ante sus ojos. Ya no tenía el deseo de protegerlo, solo quedaba la sed de venganza. Rasa, te lo juro, lo recuperaré todo. Espérame. Sus ojos ardían con inquebrantables llamas de venganza. Tan pronto como dijo estas palabras, Minato la teletransportó de regreso a Danzo usando la técnica del dios del trueno volador. Cuando Danzo volvió a ver a Pakura, inmediatamente notó la transformación en su aura. Su mirada, profunda como un abismo, pareció atravesarla, viendo la oscuridad crecer en su interior. Bajo el escrutinio de Danzo, Pakura sintió una inmensa presión, pero no tenía miedo. Ella no tenía nada que perder. ¿Qué pasa después? Preguntó directamente. Ella no podía creer que la infame oscuridad del shinobi hubiera pasado por todos esos problemas solo para salvar su vida. Danzo, imperturbable, respondió con calma. Simple. Hazte más fuerte y luego véngate. Al escuchar la palabra venganza y recordar la aterradora reputación del anciano que tenía delante, Pakura entrecerró los ojos. ¿Puedes hacerme más fuerte? Danzo asintió, como si fuera algo natural. Por supuesto. El odio es una poderosa fuente de fuerza. Pakura respiró profundamente y tomó una decisión en su corazón. Ella miró fijamente a Danzo y pronunció cada palabra con una determinación inquebrantable. Te debo la vida. Ayúdame a ser más fuerte. Cuando mate a Rasa, mi vida será tuya. Danzo sonrió, como un demonio sellando un contrato. Trato. Lentamente levantó su mano áspera y miró a Pakura. Si realmente buscas venganza, entonces sígueme. Su voz ronca resonó en sus oídos como la tentación de un demonio. Pakura entendió esto bien. Este camino podría muy bien ser uno sin retorno. Pero ella lo aceptó sin dudarlo. Soportando el dolor de sus heridas, se arrodilló sobre una rodilla e inclinó la cabeza bajo la mano de Danzo. Pakura está dispuesto a servirle, mi señor.